Cuando conozco a alguien, no me importa si es blanco, negro, judío o musulmán. Me basta con saber que es un ser humano. Walt Whitman. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancias, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que colóquense en un lugar apropiado e iniciemos el desarrollo de la clase de hoy, donde analizaremos la identidad dominicana. Empecemos. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. Nación es el conjunto de personas que se identifican con un territorio, idioma, raza y costumbre, constituyendo generalmente un pueblo o un país. La palabra nación proviene del latín natio, derivado de nascor, nacer, que podía significar nacimiento, pueblo, en sentido étnico, especie o clase. Una nación se caracteriza por la identidad cultural, social, histórica y política de un pueblo. En este sentido, se puede definir el sentimiento de una nación como el parecer de un grupo de personas que comparten lazos con los cuales se identifican culturalmente. Nación y Estado. Una nación es un conjunto de personas que comparten la cultura, la lengua y las costumbres. Por otro lado, un Estado se determina por la soberanía económica, social y política de un territorio. La nación es una construcción colectiva. A través de la historia se van forjando y creando los elementos que identifican a la nación y que permanecen en el tiempo. Algunos de estos elementos son la lengua común, la historia, el territorio compartido, las costumbres y las tradiciones. Los habitantes de una nación comparten las siguientes características: un pasado histórico común en el que se destacan sucesos y procesos históricos que son propios a los integrantes de la nación. Un idioma o una lengua común y propio que los diferencia de los demás. Un origen étnico o racial común o una mezcla particular de razas o etnias. Una cultura común que incluye valores, costumbres o tradiciones propias, así como creaciones culturales propias de las artes plásticas, la música y la literatura. Un sentido de identidad propio, un territorio común en el cual los habitantes tienen apego a él y establecen una estrecha relación. Una intención o una voluntad de hacer cosas en común y de posibilitar el fortalecimiento de la nación. El sentimiento de pertenencia es el sentimiento y la conciencia de formar parte de un grupo o nación. Este se manifiesta a través de la identificación con el idioma, las costumbres, las historias, los valores, las creencias y las tradiciones de la nación a la que pertenecemos y nos diferencia de otras naciones o culturas. A este conjunto de rasgos comunes que adoptan los habitantes de una nación y son resultado de un proceso histórico, se reconoce como identidad nacional. Cuando la nación se convierte en Estado, se adquiere soberanía que permite determinar la forma de organización social, económica y jurídica que quieren para su territorio. Para poder considerar algún territorio como nación, son necesarios tres elementos que serán mencionados a continuación. Territorio. Este es el espacio geográfico en donde se encuentra establecido el grupo de personas. Población es el grupo de personas que se encuentran en el espacio geográfico e integran la nación. Conciencia nacional. Esta es la unidad resultante de los elementos que tienen en común el grupo de personas, como por ejemplo, costumbres, religión, raza, idioma, entre otros. La construcción de la identidad dominicana. La identidad dominicana es el resultado de un largo proceso histórico durante el cual nuestra identidad ha recibido múltiples influencias. Es el resultado de una mezcla de diferentes grupos étnicos que a través del tiempo han aportado sus rasgos culturales. Así, nuestra identidad se enriqueció con el legado cultural de taínos, españoles y africanos. En los siglos XVII y XVIII se inició el proceso de formación de una identidad cultural propia, el criollismo.
Nos sentíamos españoles unidos por lazos como el idioma, la religión y la ordenación jurídica e institucional, copia del modelo español. Pero al producirse el abandono progresivo de España, el aislamiento conllevaron a la isla a buscar mecanismos de supervivencia. Fue así como se profundizó el proceso de creación de la cultura criolla. El afianzamiento criollo se produjo durante el periodo de dominación haitiana, y es cuando surgen las ideas independentistas, aunque con inconsistencias. La consolidación de una cultura criolla con manifestaciones propias permitió el desarrollo de una identidad nacional y cultural. A mediados del siglo XVII se inició el mulataje, la mezcla entre blancos y negros que tendría el efecto de suavizar el perjuicio racial. El aporte africano sería determinante en la formación de una cultura propia. En el siglo XIX era una sociedad con carácter étnico y con grupos culturalmente identificables, blanco, negro e indígena. En el periodo comprendido entre la ocupación haitiana y la era de Francia, desde 1801 hasta 1809, se consolidaron de manera determinante los cimientos de la confirmación de nuestra identidad como nación o nuestra conciencia como comunidad diferente. Los criollos dominicanos fueron tomando conciencia en su diferenciación, su modo de vida, sus costumbres, tradiciones, creencias y forma de pensar. La raza se define como cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas cuyas características diferenciales son transmitidas genéticamente por herencia. Una etnia se define como una comunidad humana que comparte un conjunto de rasgos de tipo sociocultural, al igual que afinidades raciales. La palabra como tal proviene del griego etnos, que significa pueblo. Como razas eran denominados los diferentes grupos humanos que poblaron el planeta, de acuerdo con diversos sistemas de clasificación, usados sobre todo entre los siglos XVIII y XX. Se pensó durante siglos que los seres humanos podían ser separados por razas, tomando en consideración sus características físicas, como el color de piel, el cabello, el ángulo facial o la forma del cráneo. De allí que tradicionalmente se haya dividido la especie humana en tres grandes razas: la blanca o caucásica, la amarilla o mongoloide y la negra o negroide. No obstante, en la actualidad se considera que la especie humana no se encuentra dividida en razas, sino que todos descendemos de un tronco común y que en este sentido la separación por razas no es más que una convención y una arbitrariedad que no tiene base científica y que mucho menos implica jerarquía alguna. De allí que, como alternativa al concepto de raza, se opte más bien por el de etnia. Los grupos étnicos tienen en general un origen común, así como una historia y una tradición que los une como pueblo. Transmiten de generación en generación su lengua, sus costumbres, usos, valores, creencias e instituciones, así como el conjunto de expresiones artísticas que forman parte de su acervo cultural, la música, la danza, la poesía. Por lo general, suelen ser los habitantes originarios de determinados territorios, por lo que en ocasiones se ven obligados a declarar o a exigir su soberanía sobre ellos para evitar ser desplazados o aniquilados por otros grupos étnicos invasores. Hoy en día, muchos países en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, se autodefinen multiétnicos, pues el Estado reconoce expresamente la coexistencia de varios grupos étnicos en su seno. Tal es el caso de países como Bolivia, México, Ecuador, Argentina o Venezuela. Por su parte, la etnología es la ciencia que se dedica al estudio de las causas y razones de las costumbres y tradiciones que distinguen a las etnias. Mientras que la etnografía es la disciplina que se encarga del estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos. Como tal, tanto la etnología como la etnografía son ramas de la antropología. Es incorrecto, no obstante, usar el concepto de etnia como sinónimo de raza, ya que la raza es determinada por factores biológicos, mientras que la etnicidad interviene en factores de índole sociocultural. En este sentido, queda claro que etnia y raza no son conceptos equivalentes. Etnia se refiere a una comunidad humana que comparte una serie de rasgos socioculturales, como la lengua, la cultura, la religión, las instituciones, los valores, usos y costumbres, así como afinidades raciales. La raza, en cambio, hace referencia a los grupos en que se subdivide una especie. Considera únicamente aspectos de tipo biológico, así como de índole física, asociados a las características fenotípicas de los individuos. Las etnias, en este sentido,
se diferencian de las razas en que son un hecho humano y cultural, mientras que las razas son un hecho biológico y natural que se puede verificar en otras especies. Cabe entonces subrayar que en el siglo XVII se produjo la consolidación y desarrollo de algunos fenómenos socioeconómicos y culturales que son fundamentales del pensamiento de la época, como el mestizaje biológico, unión entre europeos e indígenas, y el mestizaje sociocultural, asimilación de hábitos y costumbres ajenas. Los cambios en la base económica de la colonia de Santo Domingo influyeron en la transformación étnica de la población y la generalización del proceso de mestizaje. El cambio empezó con sustancial reducción de la cantidad de esclavos. En el siglo XVI, la población se redujo en un 70% debido a la miseria y al abandono de la colonia. A mitad del siglo XVII se produjo una mezcla racial entre blancos y negros, lo que originó los surgimientos de los mulatos, quienes se convirtieron en la base de la identidad dominicana. En la parte este de la isla de Santo Domingo, 15% de blancos, 60% de mulatos y el 25% de negros. Por consiguiente, la población mulata era mayoría. ¿Qué es mestizaje? El mestizaje es el cruce biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias. Antiguamente, el mestizaje solía relacionarse con la idea de mezcla racial, es decir, la unión entre individuos de razas diferentes. No obstante, en la actualidad, el concepto de raza ha sido desechado por la ciencia. Por eso, hoy en día, más bien hablamos de mestizaje cuando se produce una combinación a nivel biológico, material genético y cultural, costumbres, tradiciones y creencias, entre individuos pertenecientes a distintas etnias. De esta mezcla resulta un nuevo individuo llamado mestizo. Así pues, la combinación de etnias distintas da origen a una nueva etnia mestiza, que se identifica con elementos de una y otra etnia, aunque en ocasiones una de ellas predomina sobre la otra. Procesos de mestizaje han tenido lugar en distintos momentos de la historia de la humanidad, ya sea por migración, por el movimiento e intercambio que da lugar al comercio, por motivos religiosos o por dominación política y militar de un pueblo por parte de otro. América es un ejemplo importante del mestizaje, pues debido al proceso de dominación y colonización del continente, indígenas, europeos y africanos produjeron distintas realidades culturales y sociales, producto de las uniones que proliferaron entre estos tres grupos. Mestizaje cultural. El mestizaje cultural es un fenómeno producto del encuentro, interacción, intercambio y apropiación de las distintas tradiciones, costumbres, prácticas, creencias y conductas de diferentes etnias. Un ejemplo de mestizaje cultural es la América Latina actual, en la cual individuos provenientes de distintas etnias, indígenas americanos, españoles, negros y africanos, con costumbres, tradiciones, creencias y características físicas acentuadamente distintas, hicieron posible una nueva realidad cultural que se reconoce y se refleja en distintos grados y formas en aquellos grupos humanos de donde provienen. Así, en el mestizaje cultural se funden las características de las particularidades culturales de los distintos grupos étnicos, lo cual se puede expresar en la música, la vestimenta, la comida, los valores, la religión o el habla. Este proceso también se conoce como sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Como sincretismo se define el proceso mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para conformar una nueva tradición. La palabra como tal proviene del griego sincretismo, que significa coalición de dos adversarios contra un tercero. En este sentido, el concepto de sincretismo ha sido empleado por la antropología cultural para referirse al proceso mediante el cual dos tradiciones diferentes que se ven obligadas por alguna circunstancia histórica a convivir durante un prolongado periodo de tiempo, experimentan una gradual asimilación de los elementos culturales de la otra, dando como resultado una expresión cultural nueva y única formada a partir de las mezclas de ambos. Sincretismo religioso. El sincretismo religioso es el producto de la unión de dos tradiciones religiosas diferentes que se asimilan mutuamente, dando como resultado el nacimiento de un nuevo culto con elementos y productos de ambos. Como tal, el sincretismo religioso es un proceso que ocurre de manera pausada y espontánea, cuando dos tradiciones religiosas se ven obligadas a cohabitar de forma armónica. En este sentido, el encuentro entre ambas tradiciones genera un inicial choque que se resuelve mediante un proceso paulatino de acomodación y asimilación, siendo que la acomodación es el estado de conciencia de la cultura del otro
La asimilación supone la fusión de ambas tradiciones para generar una nueva, distintas de las precedentes. Sincretismo cultural. Como sincretismo cultural, se conoce el proceso de mestizaje y transculturación que se produce a partir de la unión de distintos pueblos, razas, creencias y tradiciones culturales y que arrojan como resultado una nueva identidad cultural híbrida, mestiza, con características y elementos propios de todas las culturas que se fundieron. En el caso dominicano, tras la impronta de la colonización, las migraciones han sido constitutivas desde el principio de la construcción de la identidad dominicana y de la nación misma. El núcleo poblacional original de la nación, tras la rápida exterminación de la población autóctona, a la cual es imposible apelar para un retorno, fue el resultado del encuentro del colonizador español y de los esclavos africanos en el territorio que hoy es la República Dominicana. Sobre esta base inicial, diversas olas migratorias de diferentes procedencias o etnias alimentaron la composición racial y cultural de la identidad y la nación dominicana. Estas migraciones fueron particularmente importantes en los siglos XIX y XX, ligadas principalmente o no, ajenas al desarrollo de la industria azucarera moderna. Bajo esta perspectiva, la identidad dominicana es multiétnica, multicultural, fruto de la mezcla de poblaciones, tradiciones y culturas de diversos orígenes que se recrean fundamentalmente en el territorio de la nación. La nación entendida como sentimiento de pertenencia, de afiliación a un espacio colectivo, a una unidad que va como un sentimiento afectivo mucho más allá de un territorio compartido o una lengua o una religión. Sin embargo, la reflexión y el análisis sobre la identidad dominicana debe hacerse en la doble perspectiva del impacto, en la construcción de esa identidad, de los procesos de la inmigración y de la emigración. En esta perspectiva, las migraciones o etnias que alimentaron la construcción de la identidad dominicana tienen múltiples orígenes y son un fenómeno que tiene una cierta dinámica a partir de los años 50 del siglo XIX y conoce una efervescencia con el desarrollo de la industria azucarera a fines de ese siglo y en las primeras décadas del siglo XX. Algunas corrientes migratorias hacia la República Dominicana fueron los negros libertos americanos durante la ocupación haitiana desde 1822 hasta 1844 y de 1824 hasta 1826 en Puerto Plata y Samaná. El Tratado de Evian y los judíos de Sosúa. Los cubanos ligados a la industria azucarera después de la Guerra de Cuba. Los capitales franceses, holandeses, italianos, alemanes e ingleses ligados a la industria azucarera o a casas comerciales. Los árabes, mayoritariamente libaneses, turcos, en referencia al Imperio Otomano, hacia 1880. Se dedicaron principalmente al comercio. Se integraron rápidamente, no transmitieron su lengua, españolizaron sus nombres y apellidos y tuvieron un impacto en la gastronomía del país. Los cocolos, mano de obra de la industria azucarera, tradición de logias y formas de organización específicas, transmisión de elementos de danza, música y comida. Los haitianos, trabajadores del corte de caña, a fines del siglo XIX y sobre todo a partir del año 1916. Se desarrolló por parte de las clases dominantes una ideología de prejuicio racial. Y japoneses, colonias en la zona fronteriza, Jarabacoa y Constanza. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy, en donde hemos iniciado un camino para recorrer sobre la identidad nacional desde sus inicios hasta nuestros días. En la próxima clase abordaremos otros aspectos importantes sobre la misma. Recuerda que puedes pedir ayuda a tu maestro guía sobre los conceptos que tratamos en esta clase. Está ahí para ayudarte. Nos vemos en la próxima clase. Que la pases bien.